Bien, bien, mis hermanos, vamos a ver el día de hoy la serie de Mateo. Seguimos en la consecutividad de Mateo, ¿sí? En el capítulo 8, vamos a ver del 14 al 17. ¿Alguien tiene aquí a su suegra? Varios. ¿Quién más? Pues siéntense junto de ella porque hoy vamos a hablar de las suegras. No, no es cierto. No, o sea, lo que pasa es que esta porción, el Señor Jesús sana a la suegra de Pedro, ¿no? Y muchos piensan que se va a hablar de la suegra, pero no. Es un evento nada más. Ok, bien, mis hermanos, ¿ya están ahí en esa porción? Ok. Entonces estamos dijimos que es del 14 al 17, 14, 15, 16 y 17. 4 versículos vamos a ver el día de hoy. Y no sé si recuerdan que durante este periodo que hemos visto el Evangelio de Mateo, se han visto 2 sanidades anteriores, que fue la del leproso y la del siervo del centurión. ¿Sale? Entonces, hoy Jesús va a sanar a la suegra de Pedro, como algo que enfatiza ahí. ¿Cuál Pedro? Simón Pedro, Pedro el apóstol. Pero también más adelante ve que sana a algunos más. ¿Sale, mis hermanos? Entonces vamos a leer el texto. Dice: cuando Jesús llegó a la casa de Pedro, la suegra de Pedro estaba enferma, en cama, con mucha fiebre. Jesús le tocó la mano y la fiebre se fue. Entonces ella se levantó y le preparó una comida. En otras versiones dice, le sirvió. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Aquella noche le llevaron a Jesús muchos endemoniados. Él expulsó a los espíritus malignos con una simple orden, y además dice ahí, y sanó a todos los enfermos. Así cumplió la palabra del Señor por medio del profeta Isaías, quien dijo: se llevó nuestras enfermedades y quitó nuestras dolencias. Padre, hacemos un alto aquí, Señor, para pedirte que tú bendigas esta palabra. Que tú, Señor, tomes el interior de cada uno de mis hermanos que están aquí y le des a cada uno, Señor, conforme a tu gracia y a tu misericordia, lo que ellos necesitan. Tú eres todopoderoso, Señor, y sabes lo que existe en todos y cada uno de los que están aquí. Y qué porción de lo que hoy se va a vertir va a golpear fuertemente su corazón. Yo te doy gracias, Señor, porque tú eres el único que eres capaz de darle a uno por uno lo que le corresponde, incluyéndome a mí. Muchas gracias, Señor, porque eso es lo sobrenatural de tu poder, Señor. Te damos gracias, Padre, porque al estar aquí reunidos celebramos tu victoria en la cruz. Te damos gracias, Señor, porque hoy amanecimos bien. Tuvimos la oportunidad de levantarnos, Señor, y venir a este lugar que es la casa de Dios y reunirnos como familia, Padre. Bendito seas. Yo te pido, Señor, por este hombre que vino hoy por primera vez, para que tú, Padre mío, puedas tener misericordia de él y le puedas enseñar acerca de lo que es tener una relación con el Dios Todopoderoso. Muchas gracias, Padre, y le lleves a salvación. Te damos honra y gloria en el precioso nombre de Cristo Jesús. Su pueblo dice, amén. Ok, mis hermanos, ahora sí vamos a ver estas porciones, porque ya vieron cómo se titula el sermón: bendiciones a los marginados, ¿sí? Ustedes saben que un marginado es una persona que está mal, ¿no? Que inclusive mucha gente lo encuadra en un lugar. En aquel tiempo los fariseos, la casta sacerdotal, a estos hombres y mujeres que tenían todo este tipo de enfermedades, endemoniados, epilépticos, ¿qué más? Leprosos,
como la suegra de Pedro tenía fiebre, o sea, los marginaban de una manera fuerte, ¿no? Hoy las situaciones han cambiado, pero no tanto. Hoy también un enfermo es marginado. ¿Han ido alguna ocasión a un hospital? Y ahí está mucha gente que está esperando recibir en urgencias, la atención, y sabemos que muchos inclusive se han muerto esperando que sean atendidos médicamente, ¿sí? O sea que esto de la enfermedad que hoy vamos a ver es fuerte, es fuerte. Entonces dice que el Señor Jesús aquí realiza 3 sanidades, ¿ya se dieron cuenta? Leproso, siervo del centurión, y hoy va a sanar a Pedro, a la suegra de Pedro y a muchos más. ¿Ok? En el transcurso del día, esto lo hizo en el día, hermano, durante todo el tiempo que fue de día, hizo estas sanidades. Probablemente se cree que fue previo al día de reposo, ¿sí? Probablemente. Entonces hizo estas 3 prodigiosas sanidades, que son a gente que los judaizantes, fíjense bien, todos los judíos consideraban miserables, infames, lamentables, desafortunados, desvalidos, lastimosos, indigentes, abatidos, etcétera, etcétera. Ellos consideraban a la gente enferma así. Hoy, te vuelvo a repetir, las situaciones no han cambiado mucho. Cuando llega un enfermo, por el sistema que tenemos todavía, que es un sistema muy burocrático, no se le da la atención a la gente. Últimamente, hermano, tu servidor ha asistido a algunos hospitales. Bueno, considerando la situación de lo que yo estoy ahorita padeciendo, ¿recuerdan? Que tengo una piedrita por ahí en el riñón. Una piedrita, es una rocota. Y la situación de mi esposa, estamos yendo al Hospital Juárez. Y de verdad hay mucha demanda de gente. Para que a mí me operen, tiene que pasar prácticamente un año. Estoy en stand-by para que yo pueda recibir la operación dentro de un año. Y si por ahí alguien declinara o muriera en esas citas que ya tienen programadas, ahí entro yo, ¿no? Pero pues está difícil y hay que esperar. Entonces tú ves la cantidad de gente que llega con infinidad de enfermedades, de las cuales a veces ni siquiera tienes idea que existen, ¿no? Y es triste y doloroso. El día que fuimos al hospital, ustedes también vieron la cantidad, ¿no? De personas que entran enfermas, que inclusive por ahí alguien entró y ya no salió, falleció. ¿Recuerdas, Enrique, que entró ese conocido tuyo? Y ya no salió. Entonces dice aquí que estos judíos en ese tiempo consideraban a estas personas que Jesús estaba sanando todo esto, ¿no? ¿Ok? Ellos agradecían a Jehová de los ejércitos todos los días en oración, los judíos. Ellos se levantaban y agradecían a Dios. Fíjense bien por qué cosas, ¿eh? Fíjense, observen. Por no haber nacido mujer, ellos le daban gracias a Dios. Gracias, Dios, porque no fui mujer, decían los varones. Porque no fui gentil y porque no fui esclavo. Esas eran sus primeras palabras en su oración de los judíos, ¿no? Entonces sí se pueden dar cuenta de cómo catalogaban a la gente enferma, a la gente que tenía lamentablemente el infortunio de haber padecido eso. Algunos habían nacido hasta ciegos de nacimiento, ¿recuerdan? Otros estaban tullidos, como el del estanque de Bethesda, exactamente. Eran orgullosos y autosuficientes. Esto por lo general no sienten la necesidad de algo o de alguien. Ellos pueden solos. Así era la vida de los judíos, mi hermano. Por eso, a través de este sermón, yo quiero que tú observes que mientras goces de salud, no menosprecies a la gente que está enferma. Puede estar en tu familia, puede estar en tu núcleo social, puede estar en tu núcleo laboral. Y sí, yo sé que a veces es difícil, ¿sí?, atender a una persona enferma,
llevarla de por vida. Pero nosotros, a eso vino Jesús. A eso vino Jesús, porque fíjate lo que dice la palabra. Cuando Jesús llegó a la casa de Pedro, la suegra de Pedro estaba enferma en cama. ¿Qué tenía? Fiebre. Cuando da fiebre, a veces nosotros corremos por una medicina que se llama Tempra, ¿no? Para bajar la temperatura, porque al elevarse la temperatura pueden suceder muchas cosas. No, hasta se puede perder la vida. Entonces inmediatamente corremos por esa medicina o otras que por ahí existen para bajar la temperatura, pero no sabemos exactamente qué lo causa, pero tenemos una idea. Tú tienes una idea que cuando tu hijo, tú, el que sea, le da calentura, como nosotros decimos, ¿no? Comúnmente. No decimos fiebre, decimos, ya tiene calentura. ¿Cuánto? 38, 39, caray. Hasta el 40 sube a veces el termómetro. Está considerado ya como fiebre. ¿Tú sabes o tienes alguna idea ya por qué pudiera ser esa fiebre? Porque ¿por qué? Una infección. Y esta infección viene de dos partes, porque miren, aquí hay algo muy importante que dice que cuando Jesús le tocó la mano, la fiebre se fue, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que ya no hubo más fiebre. Tú puedes bajar la fiebre con un medicamento como el que te dije hace rato, ¿no? Pero puede ser que no sea quitada la infección. Y una vez que se termina el efecto del Tempra, regresa la infección. ¿Sí se entiende? Pero aquí el milagro de Jesús, el poder de Jesús hizo que la fiebre dejara a la esposa de Pedro. Entonces esto quiere decir que la bacteria, porque dice aquí que probablemente una infección sea viral o por bacteria, ¿sí? Y seguramente era de gravedad porque ya estaba encamada, ella estaba totalmente en cama. ¿Ya me entiendes? Porque de no ser así, hubiera estado de pie haciendo. Las mujeres en aquel tiempo, como yo creo que ahora, son fuertes, ¿sí? Ayer veíamos en matrimonios que la Biblia considera a la mujer, ¿cómo? Como un vaso frágil, exactamente. Un vaso frágil porque no tiene la fuerza de un hombre, ¿sí? Pero en el aspecto emocional, espiritual, a veces es más fuerte que uno. ¿Ya se entendió? Y entonces el Señor se está refiriendo a un vaso más frágil como una persona que no tiene la fuerza de un hombre, ¿no? Obviamente. Pero ellas eran fuertes en aquel momento porque estaban muy marginadas. ¿Ya vieron cómo eran los judíos, cómo las trataban? Y no nada más esa cultura, sino la mayor parte de las culturas, la mujer no valía casi, ¿sí? Por eso es que cuando ella tenía que entregarle carta de divorcio era a fuerza, porque si no, se moría de hambre la pobre mujer. Era abandonada totalmente. Por eso muchas también corrían a la prostitución. Entonces, de esa manera, hermano, nosotros nos damos cuenta que dice aquí que le tocó y la fiebre la abandonó. Quiere decir que la infección, sea bacterial o sea viral, la abandonó. ¿Cuál es la infección viral? ¿Alguien sabe? Porque no hay médicos por aquí, enfermeras. ¿Cuál es comúnmente la viral? Exactamente, cuando es una gripa, ¿no? Que muchas veces con un antigripal se te quita. Pero la bacterial, ¿cómo sería la bacterial? Ya cuando hay algo más fuerte, ¿no? Son infecciones donde ya… ¿Qué bacteria produce, Dani, la fiebre? Una nada más, no vas a dar aquí la clase. Dime un virus, una bacteria. La del SIDA, exactamente. La bacteria del SIDA es algo ya más fuerte y puede estar con fiebre. No se sabe exactamente qué era, pero era algo fuerte. Y en el momento que Jesús la toca, se va. No le puso un tempra.
la sanó. La bacteria o el virus que le causaba esa fiebre fue quitado de ahí. Ese es el poder del Señor. Ahora yo quiero que entiendas lo que viste en el video. ¿Qué viste en el video, hermano, si pones atención? ¿Qué decía el video? Que una manera similar es Jesús con nosotros. Cuando nos llama, venimos a Él y nos quita el pecado de nuestra vida. ¿Ya se entendió? O sea, Él es el único que tiene el poder para que nosotros vayamos minimizando el pecado y cada día nos parezcamos más a Cristo. Y eso es una promesa. Pero no somos producto terminado aún, hermano. ¿Sí? Pero verdaderamente empezamos a testimoniar que verdaderamente todo aquello que yo no puedo dejar por el pecado, llámese como se llame el pecado, a través de Jesús, Él sí lo puede ir quitando. Hay cosas que sí desarraiga de tajo. Y yo puedo dar testimonio de muchos de mis hermanos aquí que fueron arrancados totalmente del alcoholismo y la drogadicción. No han vuelto a beber y no han vuelto a drogarse. La mayoría de aquí antes fumaba y hoy no fuma. Y ya vean qué bronca es para que una persona deje de fumar. ¿Sí? No voy a pedir que levante su mano el que todavía se echa su cigarrito. No, porque si no ya lo balconearía. Pero la mayor parte de los cristianos ya no fumamos, no tomamos, no nos drogamos, ¿sí? ¿Qué más arrancaría de tajo el Señor? Así, de raíz. La amargura, el odio, las mentiras. O sea, tú puedes ser una persona que verdaderamente le puedas decir a alguien, oye, fíjate que no me estás mintiendo, y le puedes decir así, pero tajantemente, yo no miento. Yo no miento. Puedes tener la confianza en mí que yo te voy a decir la verdad. Pregúntame lo que quieras y te voy a decir la verdad, porque es una práctica que va haciendo el cristiano a través de la vida y Dios va fortaleciendo esa situación que Él pone en ti. Por eso es el único que restaura. Quita el adulterio, quita la masturbación, quita lo pornográfico. ¿Qué más? Muchas cosas. ¿Saben qué es lo único que nos tenemos que conformar que no quita de tajo? El orgullo, el egocentrismo, la vanidad. Ese tenemos que ir conformándonos con irlo minimizando hasta lo que más se pueda, para que de esa manera Él nos vaya enseñando humildad. Entonces, por esa razón, una vez que el Señor sana a la suegra de Pedro, dice que se fue. ¿Qué hizo después la suegra de Pedro? Se levantó. ¿A qué? Acabáramos. ¿Dónde estamos? Acabáramos, dice Hazel, ¿no? Entonces quiere decir que una vez que Cristo me ha llamado, yo no puedo buscarlo, recuerden, yo no puedo buscar al Señor porque he nacido bajo la situación del pecado. Mi espíritu nace muerto, no lo puedo buscar, pero qué dicha es que Él me está llamando. Si tú estás aquí es porque Él te está llamando. Y si Él te está llamando, Él te va a entregar una salvación y te va a cuidar de aquí hasta que tú mueras y no te va a perder y te va a sacar del infierno literalmente. Eso es precioso, hermano, que nosotros lo concienticemos todos los días de nuestra vida, porque una vez que hace esto y una vez que me quita el pecado de mi vida, entonces ¿qué es lo que dice que hizo la suegra? Sirvió. O sea, Él quiere que nosotros, una vez que Él te salva y te trae a sus filas, quiere que tú le sirvas. Quiere que a hoy tú vayas y reconcilies a los hombres con Dios. Y quiere que tú estés todos los días de tu vida viendo esta situación para que no te vuelvas, o sea, un siervo de Dios inútil, perezoso. Esto es lo que Él quiere a través de esto que está diciendo aquí. Esto es importante que nosotros lo veamos porque dice aquí que, fíjense bien, vámonos a Lucas 5:32.
Vámonos a Lucas 5:32. Sí, ahí tienes, ¿verdad, Celso? 5:32. Dice aquí Jesús que precisamente por la etiqueta, fíjate bien, que los judíos le ponían a la gente enferma. ¿Sí recuerdas cómo oraban? Sí. No, y gracias, Señor, porque yo no nací mujer. Gracias porque no soy un gentil. Gracias porque no soy esclavo, ¿no? Entonces, esta actitud, ¿qué arroja? Soberbia, arrogancia. El decir que yo verdaderamente soy justo. El decir que yo verdaderamente, pues si tengo un pecadillo, o sea, no pasa nada, ¿no? Son los pecados de un hombre bueno. ¿No? ¿Nunca llegaste a pensar eso? Esto que tengo son los pecados de un hombre bueno. Esto es lo que decían estos hombres. ¿Y qué dice aquí Jesús? Que Él no ha venido a llamar a justos, sino todo aquel que peca. Y los viene a llamar ¿para qué? Para arrepentimiento, para un cambio de vida. El arrepentimiento es un cambio de juicios y actitudes. A eso vino a llamarlos Jesús. ¿Por qué? Porque Él sabe que con el poder del Espíritu Santo en nosotros se puede hacer, se puede trascender. ¿Sí? Puedes ser realmente ahora justo, puedes hacer las cosas buenas, puedes hacer lo que antes no podías, porque tu egoísmo te lo impedía y tu pecado también. Entonces vean lo que dice, regresemos a Mateo 23. Mateo 23, en el versículo 37. Mateo 23, en el versículo 37. ¿Ya estás ahí, hermano? Dice: Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que son enviados a ella. En ese momento Jesús le está hablando a toda la multitud y le dice a esta gente que está pagada de sí misma, que rechaza a los marginados, ¿sí? Le está diciendo esto: cuando vinieron los profetas y les hablaron acerca de que tenían que obedecer a Jehová de los ejércitos y que venía un Mesías para salvación, ¿saben qué hicieron? Los mataron y los apedrearon. Dice: ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus pollitos debajo de sus alas y no quisiste? No los estaba despreciando Jesús. Dijo: aquí estoy, ¿no? Como ahorita, hermano, no sé cuánta gente hay aquí. Él conoce tu corazón y está abriendo así sus brazos para decirte: ven, si tú quieres formar parte de mi fila y quieres ser mi hijo, ven, yo te voy a cobijar, como se los dijo aquella vez en ese tiempo. Pero ¿qué dice la segunda parte de las alas? Coma, y no lo quisiste. He aquí vuestra casa se os deja desierta. ¿Cuál es la casa de Dios el día de hoy? Yo soy el templo vivo de Dios. Si yo no acepto a Cristo para que Él venga en mi interior, o sea, mi casa queda vacía, desierta, expuesta a todo. Pero lo más triste es que está expuesta al infierno. Eso es lo más triste. Porque os digo que desde ahora en adelante no me veréis más hasta que digas: bendito el que viene en el nombre del Señor. Ahorita muchos no consienten con Cristo. Muchos creen en Cristo a su manera. ¿Sí? Muchos. Pero el día que regrese dice que todo ojo lo verá. Y en ese momento van a decir esto. Pero ya no habrá la oportunidad, hermano. Se habrán cerrado las inscripciones, se los he dicho, ¿recuerdan? Ok. Entonces, dice aquí:
Jesús la tocó y la fiebre la abandonó. Es importante hacer hincapié en que la suegra de Pedro era judía, ¿cierto? Ok. Y este hecho sanador también manifestaba la salvación a los judíos que creerán en Jesús por arrepentimiento y fe. Sí, porque ellos pensaban que ellos eran los únicos que iban a ser salvos, pero no. ¿Qué les está diciendo Jesús en el versículo, en lo que vimos hace 8 días? ¿Qué les dijo? ¿A quién recuerda? ¿Quién recuerda? Vamos a verlo, dice la parte que vimos hace 8 días. ¿Sí? Dice, y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán a la mesa de Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Pero los hijos del reino, ¿a dónde serán arrojados? Y entonces, ella había oído esto, ¿sí? Ella había oído esto. Y entonces, muchos pensaron por la palabra de Jesús que ya verdaderamente no todos eran salvos. Ya no todos eran salvos, sino únicamente el que por fe creyera en Jesús. ¿Ya se entendió, hermanos? Ok. Ahora vamos a ver el verso 16 y 17. Dice el verso 16, y al atardecer le trajeron, ¿a quién? Muchos endemoniados. Y expulsó a los espíritus con su palabra. Y sanó a todos los que estaban enfermos. Una gran multitud. ¿Cierto? Jesús sanaba a muchas personas ahí, ¿sí o no? Tuvieran fe o no tuvieran fe. Él sanó. Ok. Dice, el propósito era mostrar la deidad que como hombre estaba en él. ¿Cuál era la deidad que como hombre estaba en él? El Espíritu Santo. ¿Sí? Esa es la deidad que él muestra a toda la gente, inclusive hoy. ¿Sale? Dice el Espíritu Santo. Pero también él quería que tú supieras y aquellos que él es el Mesías. ¿Quién es el Mesías? Jesús. ¿Qué significa Mesías? El ungido. ¿Qué significa ungido? Eso es lo que, el Mesías, el Rey, el que viene. ¿Ok? Vámonos a Lucas 4. Vámonos a Lucas 4 para que tú veas cómo Jesús, él mismo le dice al pueblo, Lucas capítulo 4, en el versículo 15. Versículo 15. ¿Ya estás ahí, hermano? ¿Dónde me quedé? A ver, creo que me fui mal. En el versículo 15 al 21. ¿Ok? Y enseñaba en sus sinagogas, siendo alabado por todos. Llegó a Nazaret, donde se había criado, y según su costumbre, entró en la sinagoga el día de reposo y se levantó a leer. Le dieron el libro del profeta Isaías, y abriendo el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Y ahí es donde va a manifestar a qué vino y por qué es el Mesías y por qué es el ungido. El Espíritu del Señor está sobre mí. Con el Espíritu del Señor dijimos que Él realizaba todos los prodigios, señales y milagros. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Él sanó, sacó endemoniados, curó leprosos, le quitó la fiebre a la suegra de Pedro, y por medio del Espíritu del Señor. El Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Qué hizo el Espíritu del Señor? Porque me ha ungido, ¿sí? Me ha escogido para anunciar el evangelio a los pobres. ¿A qué pobres? A los ricos, ¿no? Exactamente.
me ha enviado para proclamar libertad a los que están presos. ¿Cautivos de qué? Del pecado, hermano. Una persona no puede ser libre aunque ande en la calle, aunque no esté tras las rejas, aunque no esté en un penal, si no lo ha liberado Jesús. Sigue cautivo de su pecado y sigue en la prisión más terrorífica que existe en este mundo y en el otro. ¿Cuál es? El infierno. De verdad, hermano. De verdad, mira, hay muchos que ahorita están presos en Almoloya, están presos aquí en Chiconautla, están presos en el reclusorio norte, en el sur, están presos ahí, no tienen salida. Y muchos, ¿cómo le llaman? Cadena perpetua. Pero ¿qué crees, hermano? Gracias a que ha llegado el evangelio ahí, son libres, ya no están cautivos. Son las verdades que el Señor, y muchos pueden andar aquí en libertad, muchos pueden andar en libertad y siguen cautivos del pecado y condenados a la prisión más terrorífica que puede existir, porque de ahí no se sale. De ahí no se sale, es eterno la cuestión del crujir y llorar de dientes, hermano. Por esa razón dice, me ha enviado el Señor a proclamar libertad a los presos, eso es lo que quiere decir los cautivos, y la recuperación de la vista a los ciegos. Está hablando en los dos sentidos, hermano. Va a traer como Mesías sanidad, porque ese era su propósito, de sanar a la gente en Israel. Un Mesías, alguien que él mismo se anunció en un momento dado, alguien que del profeta habló un día. Ahora, si va a liberar va a libertar, le va a dar la vista, la recuperación de la vista a los ciegos, sí lo hizo con muchos, ¿recuerdan? Inclusive uno de nacimiento. Y en ese ciego de nacimiento que está en Juan capítulo 9, da toda una enseñanza de cómo todos nosotros llegamos a este mundo ciegos. Ciegos totalmente espiritualmente. ¿Y qué hace el Señor? Nos devuelve la vista. ¿Recuerdan qué dijo el ciego? Dice, yo no sé quién me sanó, pero lo que sí sé es que hoy veo. Muchas veces nosotros cuando empezamos a venir a Cristo, Él empieza a quitar la venda que teníamos en los ojos. Empezamos a darnos cuenta de sus revelaciones, de sus maravillas. Nos regocijamos en ellas. Y empezamos a darnos cuenta que nos ha devuelto la vista. Porque antes, ciegos totalmente. Ciegos. Entonces Él vino a dar la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos. ¿Tú has sentido alguna vez la opresión en el pecho, hermano? ¿Cómo se siente? Te falta el aire, sientes que te ahogas, ¿no? No sé, puede ser por una enfermedad o puede ser cuando sufres esa cuestión de la parálisis del sueño. ¿Tú sabes cuál es la parálisis del sueño? Que dicen cuando se te sube el muerto. y ahí está luchando uno, que ay, no voy a tener yo un demonio ahí. No, no es ningún demonio, es una enfermedad que le llama a la ciencia parálisis del sueño, ¿no? Y tú supuestamente ya abriste los ojos y no te puedes mover, ¿no? No sientes la opresión en el pecho y qué desesperación se siente. Y Él vino a quitar esa opresión en mí, esa desesperación que se siente cuando ves la vida que no tiene sentido, hermano. Tú lo sabes en tu interior, que te levantas, tienes trabajo, tienes familia, tienes salud y hay algo que no. Y entonces vas hacia las situaciones del pecado y lo tratas de llenar de alcohol, de sexo, de trabajo, de dinero, y regresas y estás igual de vacío. Y tú lo sabes, hermano, que nada más en los momentos en que estás en el punto de ebullición del placer, hay un ligero contentamiento para después
Por eso es la cruda, hermano. Porque en el momento estás disfrutando, pero después viene el triste despertar de la cruda, ¿no? Porque nos da un índice, cisternas rotas, no retienes nada, nada, todo se va, no hay contentamiento, no hay llenamiento, no hay paz, no hay nada. Entonces Él vino a poner en libertad a esos oprimidos y para proclamar el año favorable del Señor, para decirte, aquí estoy, hijo, aquí estoy, y no soy religiosidad, no soy veladoras, no soy esto, no soy tradiciones, no soy costumbres, no soy, ¿qué más hay en la religiosidad? Idolatría, ¿sí? No soy que adore santitos, virgencitas, no soy eso. Soy poder para poder cambiar tu vida y que tenga un propósito. ¿Sí se entiende? Entonces eso es lo que hizo Él como Mesías y lo tenía que hacer con el pueblo judío. Hoy, hermano, hoy nos trae todo esto a nivel espiritual, porque Él ya sabemos que es el Mesías, la Biblia está terminada, ya no hay necesidad inclusive del milagro. ¿Sí puede sanar a alguien aquí? Sí lo puede hacer, sí lo puede hacer, pero ya no es la prioridad, porque ya lo hizo en un momento determinado con su pueblo para que vieran que era el Mesías. Hoy nosotros sabemos que tiene ese poder, pero nosotros a través de esto vamos a ver algo bien precioso en el último versículo. ¿Sí? El último versículo, que es el 17, dice que para que se cumpliera lo que fue dicho por medio del profeta Isaías, cuando dijo, Él mismo tomó nuestras flaquezas y llevó nuestras enfermedades. Esto está en Isaías 53, ¿sí? Él menciona esta porción, ¿sí se entiende? Cuando el profeta está profetizando del Mesías. ¿Quién es Jesús? ¿Cómo va a venir? ¿Y qué va a hacer conmigo? Entonces dice, Cristo tomó mis flaquezas y mis enfermedades. Él las tomó. ¿Cómo, pastor? Porque yo sigo enfermo. Yo voy a seguir enfermando, ¿cierto? Nuestro pecado es residual, pero aún existe, ¿cierto? Y algún día vamos a morir, ¿cierto? Entonces, ¿de qué manera? Porque muchos equivocadamente piensan que el cristiano ya no se debe de enfermar. Ya no, hermano, que ya no peca, que ya no cae en pecado el cristiano, el Hijo de Dios. No, hermano, ya no practicamos el pecado, pero sí caemos en pecado. Por eso Él, cuando confesamos nuestros pecados que cometemos, Él es fiel y justo para perdonarnos, pero limpiarnos también exactamente, pero tenemos que confesarlo para que haya un compromiso y nosotros podamos experimentar el hecho profundo de que Él nos está restaurando, hermano, de que tú te levantas cada día sintiéndote y pareciéndote y modelando más a Cristo. Ayer yo les decía en el curso que gracias a Dios se va iniciando el de matrimonios, hermano, y que hubo muy buena respuesta. Vinieron 6 matrimonios, ¿sí? Qué bueno, yo en la noche le daba muchas gracias a Dios por tanta misericordia que ha tenido con nosotros, porque estos nuevos matrimonios van a empezar a conocer muchas cosas. Y yo les decía, ¿a qué se viene a la congregación? ¿A qué se viene a la congregación? ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué el lunes tenemos discipulado y los miércoles tenemos otra vez culto y los jueves hay mujeres y el viernes hay varones y hay oración el sábado y tenemos que ir a los anexos a predicar y vamos a ir al hospital? Por cierto, hermanos, se preparan porque de este viernes que viene en 8 nos vamos, todos los que quieran asistir, nos vamos a ir a predicar al hospital a las 7:30, ¿va, Pepe? 7:30 de la noche, aquí es la cita. Vamos a hacer 2 ollotas grandotas de café y mis hermanos de los varones se comprometieron a traer 10 panes cada uno para repartir café y pan a los que están en urgencias de ese hospital y predicar el evangelio. Lo que dice aquí, predicar las buenas nuevas del reino, ir con los oprimidos, con los ciegos, con los cautivos, hermano, ¿eh? Ok, ¿a qué venimos a la congregación? Y ayer les ponía yo un
un ejemplo medio burdo, ¿no? Porque, pues, pues a conocer a Cristo y esto. Bueno, nuestras contestaciones que siempre damos normales, ¿no? Porque yo también he estado en clase y también digo lo mismo. Si yo no preparo la clase, yo también caigo en en esa situación. Pero como yo preparo la clase, pues bueno, hoy tengo la sartén por el mango. Entonces, ¿a qué venía? Les decía yo, ¿a qué venimos a la congregación? Ajá. Pero decía yo, este es como un gimnasio espiritual. ¿Qué hace una persona que va al gimnasio? Mira, no se va a poner fuertote y levanta las pesas y mira, se para en el se para por eso son bien habilidosos los cantineros y los que tienen esos gimnasios, ¿no? Porque ponen unos espejotes para alimentar el ego. Y mira, te paras ahí y te empiezas a ver de ladito sí, o sea, no ha crecido nada, pero tu mente dice que sí. Y entonces estás modelando, ¿no? Y entonces cuando sales del gimnasio crees que ya estás como Arnold Schwarzenegger. Entonces te pones tu blusita y esa pegada y sales a modelar lo que estuviste trabajando adentro, ¿sí o no? A eso salen los fisicoculturistas, claro que sí. Bueno, tú vienes aquí, es un gimnasio espiritual para que aprendas de Cristo y salgas allá afuera a modelarlo a Él. No a tu injustificable orgullo y ego, sino a Él. Sales y entonces empiezas a modelar a Cristo. Hablas como Él, piensas como Él, actúas como Él, comprendes como Él, perdonas como Él, tienes misericordia como Él. Se te quita lo frustrado y lo amargado. Ya no eres tú, ya es Él. ¿Ya se entendió por qué es un gimnasio espiritual? Entonces, de esa manera, hermano, dice que Él mismo tomó las flaquezas y llevó nuestras enfermedades. Jesús conoce, fíjate bien, vamos a ver una parte primero. Jesús conoce los sentimientos de un ser humano que tiene una enfermedad terminal, ¿cierto? La conoce. ¿Tú alguna vez has visitado a un enfermo en fase terminal? De cualquier enfermedad. Está sufriendo. Se levanta todos los días con el mismo malestar y a veces peor. Él desearía o ella desearía que en ese momento todo terminara ya, porque el dolor es intenso y diario, ¿no? Y él conoce esos sentimientos, hermano, y está en agonía, ¿cierto? Está en agonía. Dice, y conoce el desconcierto y la confusión de esas enfermedades. ¿Cuál desconcierto y confusión de ciertas enfermedades? ¿Has oído del Alzheimer? Hay confusión en la mente de la gente. Empieza a olvidar quién fue, quién es su familia, qué hace ahí. Él conoce eso. Todo tipo, conoce también los sentimientos de todo tipo de enfermedades mentales. ¿Alguna vez has ido a un manicomio? Le dicen manicomio, pero, o sea, si conoces un centro psiquiátrico, nunca has ido a ver la sala. Entonces tenemos chamba, hermano. Vamos a ir a un psiquiátrico para que tú veas cómo están las almas ausentes. Jesús conoce esos sentimientos. Conoce la frustración de un varón o una mujer que son estériles, no pueden tener un bebé. Esos matrimonios o esa mujer o ese varón sufren. Él conoce ese sentimiento. O la impotencia de un ser querido al ver cómo la enfermedad consume a su ser querido. Conoce la debilidad que producen ciertas enfermedades y conoce perfectamente cómo muchas enfermedades provienen del malestar físico. Él conoce eso. ¿Cómo lo conoce, pastor? Vean lo que dice Hebreos 4. Hebreos 4.
versículo 14. Dice, teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios. Él está a la diestra del Padre. Ya trascendió hasta allá. ¿Ok? 4:14. Dice, como ya sabemos que Él está allá y nosotros tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros aquí, porque el Espíritu Santo es el representante de Cristo aquí en la tierra. Eso es lo que es ser el vicario. Tú has oído que el vicario lo ha asumido un charlatán en esta tierra. ¿Quién es ese charlatán? El Papa. El Papa se ha adjudicado ser el vicario de Cristo, el representante de Dios aquí en la tierra. No, eso es mentira. No, eso es mentira. El representante de Dios aquí en la tierra es el Espíritu Santo. Él es el vicario. Ok, entonces por esa razón dice, retengamos nuestra fe. Porque no tenemos un sumo sacerdote, porque Él es nuestro sumo sacerdote, Jesús, que no pueda compadecerse de ¿qué? De nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Él conoce esto. Entonces Él sabe que llevar nuestras enfermedades y quitar nuestras dolencias es eso. Él lo sabe en una primera instancia. Él sabe. Cuando tú estás ahí sufriendo por una enfermedad, por una dolencia, cuando ves a aquellos que están, Él está ahí, hermano. Él conoce eso. No podemos decir, es que Dios no, ¿cómo? No entiende Dios. Él conoce eso. Vean la segunda instancia. Se llevó nuestras enfermedades y quitó nuestras dolencias. La destrucción del pecado es lo que produce en Jesús un sentimiento de tristeza. Cuando el pecado lo ve el Señor, ¿cómo es de destructivo? ¿Cómo destruye el pecado? Y miren, hermanos, dice aquí, el dolor al ver cómo la enfermedad produce la muerte, ese poder maligno hace sufrir al ser humano y hace sufrir a Jesús. ¿Ustedes creen que cuando Jesús, en el versículo más pequeño, que es Juan 11:35, que dice, Jesús lloró? ¿Por qué lloró? ¿Por qué derramó sus lágrimas? Mira, por ahí va Elena. Él lloró porque vio a Lázaro morir. Y dice el contexto que él vio a sus hermanas llorando y a los judíos llorando por Lázaro. Lo querían mucho. Lázaro era muy querido. Entonces muchos teólogos piensan que Jesús lloró por compartir el dolor de esta gente. Más abajo dice que algunos que lo vieron llorar dijeron, uy, ya vieron que está llorando, y lo amaba. O sea, se condolió. Pero ¿qué pasó instantes después? Lo resucitó. Él sabía que iba a producir una alegría de nuevo, tanto en los judíos como en María, en Marta y todos los demás que estaban ahí. Y en algunos otros asombro, ¿no? ¡Wow! Lo sacó después de 4 días de muerto. Entonces debe de haber otro contexto más profundo por lo cual Jesús lloró. Yo te pregunto, hermano, hoy en la actualidad, cuando tú ves la desgracia de la enfermedad en el mundo y ves a alguien sufrir, ¿no te duele? Hasta el animalito, ¿no? Hace rato Pepe y yo nos parábamos viendo a una perrita que traía unos perritos y ya ahorita ya nos vimos con dolor que ya nos trae uno, ¿no? Y que esos perritos se mueren en el arroyo sin que nadie les dé una croquetita, agua, ¿no? Viven salvajemente. Saber que esos mismos, que los niños ahorita están siendo maltratados, que muchos están siendo violados, que hay gente que está traficando y robándoselos con los órganos y todo esto. Eso es lo que produce el dolor en el corazón de Jesús, ver lo maligno del pecado, en donde el pecado, la muerte y la enfermedad están entrelazados. Y hasta que Él regrese, eso será quitado. Por eso duele, hermano. Por eso siempre traes una espina en el corazón. Sí, ahora somos libres. Ahora sabemos que estamos libres del infierno. Pero el poder maligno del pecado sigue
vigente. ¿Sí? Por eso nos reunimos, hermano, para predicar este evangelio y que tú concientices, hermano, que vivas de la manera más correcta delante de Dios, porque los que están afuera van a ser víctimas, aunque ahorita estén sonriendo, que un día se va a entrelazar su pecado, su enfermedad, y va a producir muerte, dolor maligna. Por eso Jesús llora, porque Él ve esto en nosotros. ¿Cierto, hermano? Dice aquí, Jesús lloró porque están entrelazados el pecado, la enfermedad y la muerte. Porque eso es algo tangible. Miren, los sábados que venimos a orar, inmediatamente sacamos la cajita de Kleenex. ¿Por qué? Porque el Señor nos quebranta. Porque cuando estamos orando por los niños, por los jóvenes, por los indigentes, por la gente que viene de otro país y son maltratados, ¿sí? Por todos esos sectores, por las autoridades, que vemos que las autoridades fueron puestas por Dios y cómo están corrompidas. ¿Sí se entiende, hermano? O sea, entonces por eso Jesús llora. Por eso tienes que llorar tú, hermano. Tanto el pecado que muchas veces te avasalla y que no quieres soltar, o el pecado que produce muerte y enfermedad en todo lo demás. Y sí se siente, y se siente fuerte. Y la tercera instancia, pero Él nos sanó de nuestras enfermedades, es la realidad más avasalladora y la más importante. No la pierdas de vista, porque ya dijimos que ahorita el pecado, la muerte y la enfermedad siguen haciendo de las suyas, ¿verdad? Ok. Él nos sanó de nuestras enfermedades, es la realidad más avasalladora de la obra redentora. Es como elimina para siempre el pecado, la enfermedad y la muerte. Se acabó. Y entonces nos da un reino eterno. Eterno. Ven lo que dice Apocalipsis 21:4. Apocalipsis 21:4. Esta promesa yo he escuchado de muchos hermanos cristianos que es una de las promesas que ellos tienen muy presente en su corazón, porque da esperanza. ¿Sí se entiende? Y son promesas tangibles, reales para nosotros. Para el incrédulo no. Esto el incrédulo no lo cree. Fíjense lo que dice, vamos a ver desde el 1. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Ese cielo nuevo y esa tierra nueva es totalmente diferente a este sistema. Totalmente diferente. Porque el primer cielo y la primera tierra desaparecieron. Esto va a desaparecer. El que está muy apegado a esta tierra a veces hasta siente nostalgia, ¿no?, de que esto desaparezca. No, yo estoy esperando eso con todos los días. El mar ya no existe. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono: he aquí el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. Eso es lo que nos espera. Eso es algo tangible. Eso es algo esperanzador. Eso es algo que sostiene al cristiano todos los días. Eso es algo que te debe de sostener cuando vengan pruebas, vicisitudes, aflicciones, dolores en el corazón, inclusive dudas. Inclusive dudas, hermano. Esto es lo que te debe sostener, porque dice:
y Él habitará entre ellos, ellos serán su pueblo. Nosotros ya somos su pueblo ahorita. Y Dios mismo estará entre ellos. Él enjugará, fíjate bien, ahí quita, enjugará toda lágrima de sus ojos. No más llanto, no más tristeza, no más aflicción. Ya no habrá en los lagrimales, ya no habrá lagrimal en el cuerpo glorificado que nos dé el Señor. Ya no más lagrimal, ¿no? Entonces dice ahí, enjugará toda lágrima de sus ojos y ya no habrá muerte, algo eterno, ni habrá más duelo. ¿Qué es duelo? Dolor, dolor. No es cierto que se termina una relación de una pareja, hay dolor. No es cierto que se va un ser querido, hay dolor. No es cierto que estás enfermo, hay dolor. Eso es duelo. Ok. Porque las primeras cosas que son las que estamos viviendo aquí, mira, bye bye, pasaron, se fueron, ya no están. Y el que está sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Eso es precioso, hermano. No un parche remendado, no algo así como que te dé el mundo para que más o menos te sientas bien. ¿O qué decíamos hace rato de la fiebre? El tempra, ¿no? No un tempra, no, todo nuevo, cuerpo glorificado, nueva ciudad, cielos nuevos, nueva tierra. El mismo Dios que vive y existe ahora, el mismo. ¿Sí? Y luego dice, y añadió, escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas. También me dijo, hecho está, hecho está. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. El que tiene sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El vencedor heredará estas cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Hoy esto está vigente. Hoy él es mi Dios y yo soy su hijo. Eso es lo que significa, hermano, toda enfermedad, dice aquí, pero él nos sanó de nuestras enfermedades. Esos 3 puntos que tú escuchaste el día de hoy es lo que significa. No que ya no vas a tener enfermedad y que como Él se las llevó ya no voy a enfermar. No, no, hermano. Ayer decíamos, resiste, resiste, resiste. ¿Por qué razón resistimos? Y al demonio, al mundo y a nuestro pecado, ¿por qué resistimos? Exactamente, porque ya están vencidos. Pero es una magnífica experiencia, hermano, preciosa, maravillosa, encontrar todavía dentro de este sistema caído que nosotros somos hijos de Dios y que Él nos da la fuerza para vivir con todo eso. Ya no somos pusilánimes, ya no somos muñeca fea que andamos llorando por los rincones sin esperanza alguna. No, hoy nos levantamos sabiendo que la batalla está ganada. Está ganada, hermano. Y ojalá estas bendiciones que le da a los marginados, o sea, tú también sean de bendición para aquellos que tienen más infortunio que nosotros. Hay mucha gente, ¿recuerdas? Y dijo, por eso les dejo a los pobres. ¿Sí? Por eso se los dejo. Siempre habrá pobres y marginados. La próxima vez que se suba en tu carro el que no lo corras, no lo corras. La próxima vez que te parezca por ahí el negrito diciéndote, dale una monedita. La próxima vez que veas a un enfermo o un indigente, dale un abrazo, vele a los ojos. A esa gente tiene mucho tiempo que nadie le ve a los ojos, ni nadie le dice, te amo. Nadie. Hermanos, a eso estamos llamados. Si Él llevó nuestras enfermedades, imitémoslo nosotros. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias, Señor, en esta preciosa tarde ya. Te pido humildemente, Señor, que esta palabra que hoy nos has traído, esta palabra, Señor,
de reflexión. Esta palabra, Señor, en donde nos pides que modelemos a nuestro Señor Jesucristo, porque Él tuvo misericordia de aquellos que eran marginados, y dentro de ellos estoy yo, Señor. Te pido humildemente, Señor, que pongas en mí una sensibilidad en mi corazón tan parecida a la de Jesús, que yo me acerque lo más posible a ser manso y humilde en ese corazón, para que yo, Padre mío, no vea con desdén y desprecio tanto al enfermo como al que tiene infortunio en esta vida. A mí no me corresponde, Señor, juzgar y condenar. A mí lo que me corresponde es parecerme a Cristo, para que yo imite, Padre mío, todos los días de mi vida, y para que de esa manera, Señor, yo con mi familia que está aquí, luchemos juntos, Padre. Muchas gracias, Padre. Te damos gracias, honra y gloria, y te pedimos, Señor, todos en conjunto, que tú sigas acercando a tu congregación, a todos aquellos que han de ser salvos, para que a través de la predicación del Evangelio, Señor, ellos puedan un día también decir como nosotros: Él es mi Dios y yo soy su Hijo. Gracias, Padre. Te damos la honra y la gloria en el precioso nombre de Cristo Jesús. Su pueblo dice: amén.